¿Qué tal amigos y oyentes de la FM 91? Muy pero muy buenos días. Reciban un cálido saludo de todo el equipo de producción de nuestro magazine que ya está dispuesto para llevar hasta sus lugares toda la información de lo que acontece en el Banco El Peñón Bolívar y toda la congregación del sur del Cesar, Magdalena y Bolívar. Vamos de inmediato al desarrollo de uno de los temas de mayor interés en nuestro magazine FM 91 y tiene que ver con el panorama político. ¿Cómo observan los banqueños este proceso que se avecina el día 9, donde se escogerá los representantes y senadores para integrar el Congreso de la República, igualmente que el Parlamento? Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo nuestro amigo Edward Torres Ruiz Díaz. Él normalmente es docente, es un líder con respecto al tema del nuevo departamento, pero hoy se va a desligar un poquito del nuevo departamento y va a conversar con nosotros acerca de ese panorama político. Edward, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Cindy, a todos los oyentes de la 91 también muy buenos días y agradecido por la invitación a tu programa, muy amable. Sí, siempre es un placer que nos acompañes porque contigo podemos desarrollar temas de interés, en esta ocasión el panorama político. Edward, hablando un poquito y revisando los antecedentes, ¿qué tanto ha cambiado la percepción de poblaciones como el Banco con respecto a su participación en elecciones a Congreso? Bueno, Cindy, han cambiado algunas variables, pero en términos generales, pues el panorama es poco lo que en términos generales, en cuanto a la expectativa de la comunidad, lo que poco ha cambiado, pues estamos a puertas de una fiesta democrática, lo que debería ser una fiesta democrática. Los aspectos que de alguna manera van a tener incidencia en las elecciones del domingo no son exclusivos del Banco, no son exclusivos del Departamento del Magdalena, sino que son fenómenos que pues se están dando a nivel nacional. Muchos temas en el ambiente, ¿no? El tema, la gran preocupación de las autoridades precisamente es el tema de la transparencia de los comicios del día domingo y pues a nivel nacional ha cambiado un poquito la situación en cuanto a lo que llaman el riesgo electoral, que es de pronto lo que más hemos escuchado en estos momentos. Pues el riesgo electoral hace algunos años estaba conformado por la acción de pronto de grupos armados, la coacción que pudiese haber sobre el votante. En esta ocasión no, en esta ocasión pues el riesgo electoral está medido. Es ya no sobre el votante, sino sobre los candidatos. Muchos candidatos cuestionados. El Magdalena, desafortunadamente, pues está en los primeros lugares en ese sentido de porcentaje de candidatos cuestionados. Es el segundo departamento con mayor porcentaje de candidatos cuestionados. Entonces, más que todo sobre esa variable de candidatos cuestionados, es la sombra que de alguna manera o la preocupación que las autoridades tienen para las elecciones del domingo. Otras variables, por supuesto, es la medición de fuerzas que van a hacer algunos grupos políticos locales. Creo que ahí es donde se va a centrar de alguna manera el interés de los banqueños, claro. Ver más allá del resultado de quién gana las curules, porque creo que desafortunadamente pues a nivel de Senado por lo menos no tenemos un candidato de aquí de la zona que nos represente, tenemos algún candidato a Cámara afortunadamente, sí. Esta vez sí, pero yo creo que más allá de eso la gente tiene la expectativa de mirar la medición de fuerzas de algunos candidatos a alcaldías y algunas fuerzas políticas locales que están aceitando de alguna manera la maquinaria para las elecciones del próximo año de alcaldía. Creo que por ahí va a estar más que todo la expectativa, ¿no? Eduardo, ¿usted cree que esa expectativa se va a ver reflejada entonces en la forma como los banqueños perciban a su siguiente grupo político o a quién precisamente van a apoyar en las elecciones a alcaldía, por ejemplo? Sí, desafortunadamente pues para el domingo, como te decía, el voto de opinión en lo que tiene que ver por lo menos con Senado pues va a estar casi que ausente, pero sí hay una expectativa a nivel de intención de voto. Desafortunadamente una de las variables, que no debería ser así, una de las variables que mide digamos la expectativa futura de voto de las personas es estar en un grupo ganador y eso definitivamente incide bastante. Las elecciones anteriores fueron así, los dos candidatos a alcaldía que estuvieron punteando la última elección, ¿verdad? Fueron los grupos que sacaron la mayor elección precisamente o que tuvieron un buen comportamiento en la elección a Congreso. Entonces eso de alguna manera midió fuerzas y ayudó a que muchas personas pues tomaran confianza en el candidato que quisieran apoyar. Desafortunadamente, digo desafortunadamente pues porque las variables que deben medir la decisión de voto de una persona, por ejemplo, para un cargo como alcaldía deben ser muy diferentes a lo de medición de fuerzas para Cámara o para Senado. Debería ser el famoso voto programático, ¿no? Votar por programas y no por el antecedente de un resultado como el del domingo, pero psicológicamente sí incide y eso va a ser una de las grandes, digamos, temas que se van a manejar el día domingo. Bueno, precisamente hablando de ese voto programático que usualmente no se percibe en municipios como el Banco Magdalena, la pregunta es, con base en ese análisis que usted ha hecho, ¿los candidatos que arriban al banco sí se toman su tiempo para hablar de su programa o simplemente hacen referencia a elementos o necesidades que en cierta medida harían que los votantes se conecten con ellos?
casi que ausente, Cindy, en los debates que hemos asistido, con excepción de pronto de los candidatos que son de aquí del banco. En el caso del amigo Jorge Castaño, de pronto ha manejado de alguna manera ese sentimiento regionalista, ¿no? De banqueño, voto a banqueño. De pronto es lo más cercano a digamos, a un voto de opinión que se pueda manejar para lo menos lo que es Cámara. Pero para mirar de pronto la parte programática, yo creo que el termómetro más adecuado es mirar el resultado de los actuales representantes a Cámara del Magdalena. Completamente ausente el discurso. El caso, por ejemplo, de los actuales representantes a Cámara que tiene el departamento del Magdalena, algunos cuestionados a nivel nacional, ¿verdad? Con demandas interpuestas, con amenazas sobre su curul, de pronto si se vuelven a lanzar y de pronto algunos si son elegidos pues serán destituidos. Esa ha sido la noticia de ellos, pero pasaron casi que sin pena ni gloria por el Congreso de la República. No vemos en este momento, porque es que obras son amores, y la mejor presentación de un buen programa es mostrar lo que se ha hecho de pronto desde las curules que se tienen actualmente, y en materia de eso, los candidatos que ganaron las curules por el departamento del Magdalena brillan completamente por su ausencia, por lo menos en municipios como el Banco, en lo que tiene que ver con obras, en lo que tiene que ver con la articulación que debieron haber tenido con los alcaldes, ¿verdad? De pronto, lo más cercano a las relaciones con nuestros alcaldes han sido las visitas a tomar trago, pero en cuanto a obras, ninguna. Entonces, bastante ausente. Creo que es también una primera conclusión, que el debate fue muy pobre en materia de ideas. Digo en términos generales de lo que llega acá. Candidatos a Senado, no tuvimos candidatos de pronto de peso, con grandes intervenciones como estábamos acostumbrados los banqueños en alguna ocasión, que la Plaza Roja era el gran escenario donde iba uno a escuchar los candidatos. Esta vez los grandes debates estuvieron ausentes, casi que reuniones con grupos individuales, ¿no? Hay que entender que también para elecciones de Cámara y Congreso se fragmentan los grupos políticos. Es decir, si en la última elección para alcaldía tuvimos unos grupos que votaron por un candidato a alcaldía, en esta ocasión ese grupo no va unido para Cámara y Senado, se fragmentan diferentes candidatos, entonces casi que hay una atomización de la opinión, de las reuniones, y la verdad, pues estuvo bastante pobre la parte programática desde ese punto de vista. Bueno, hablando de las formas o de las estrategias de estos candidatos para persuadir a los votantes, en su criterio, ¿cree que esas reuniones más pequeñas, más cercanas, más de amigos, podrían ser más funcionales a la hora de obtener una alta votación? ¿Y qué efecto tiene tener una reunión grande, además de mostrar poder? Sí, decíamos lo de las reuniones grandes por la dinámica que genera en la opinión, pero tú tienes toda la razón, han cambiado de alguna manera también las estrategias de los candidatos, ¿no? Pero de todas maneras, la presencia del candidato también demuestra claro, que le llegue a la gente. O sea, el objetivo último es llegarle a la gente, ¿verdad? La manera de capturar votos más objetiva que hay es llegándole a la gente con los programas, y es la parte donde de pronto estuvieron ausentes. Hay que entender otro tema que entra, Cindy, aparte del que tú tocas, las redes sociales. Las redes sociales... Esta vez las redes sociales se han movido bastante, y creo que en eso sí hay un amplio margen de banqueños, porque hoy en día casi un gran porcentaje de personas de los que vamos a votar el día domingo, pues tenemos acceso a las redes sociales, se ha manejado mucho. Algunas personas se ofenden porque en las redes sociales se maneja más que todo la crítica, ¿no? Es lo que más se maneja, más que la promoción de buena idea, es la crítica, casi que la censura sobre algunos candidatos, y nota uno cómo se mueven de esa manera. Entonces sí, ese sería un segundo elemento también, el tema de las redes sociales. De todas maneras, pues vamos a ver qué pasa el domingo. Tradicionalmente, por lo menos en las últimas elecciones, no fueron tan determinantes las redes sociales. Recordemos el fenómeno Mocus, ¿no? Así es. Muy amplio en redes sociales, pero muy pobre a la hora de salir a votar. Entonces, esperemos a ver qué pasa con las elecciones a Congreso, que no se espera que de verdad mueva mucho eso. Por todo las presidenciales van a ser más un termómetro de la incidencia de las redes sociales. Usted habla de redes sociales y sin lugar a dudas los principales adeptos a estos medios de comunicación son los jóvenes. ¿Cuál es el rol de la juventud en este proceso electoral del domingo? Y de pronto va a ser la variable nueva, ¿no? La votación, lo que llaman lo que para los políticos equivale a las cédulas nuevas. Sí. Las cédulas nuevas, esos muchachos que inscribieron la cédula y por primera vez se la van a estrenar, pero ahí a ellos sí les aplica lo que estábamos comentando, ¿no? La pobreza en la parte programática los afecta a ellos, porque es que la gente joven muy poco, los muchachos de 18, 20 años, muy poco asisten a esas reuniones cerradas, y es donde ellos de verdad fueron los grandes, digamos, excluidos de estas elecciones, porque la parte programática no los incluyó a ellos casi para nada, con contadas excepciones, porque hay que entender que hay grupos que de pronto sí hicieron de alguna manera el trabajo, ¿verdad? Pero por lo menos en los colegios, en las universidades, pues estuvo bastante ausente esa parte programática. Entonces, pero sí, los jóvenes van a ser bastante determinantes, hay que esperar. De pronto yo creo que eso es la novedad. Sobre el censo electoral anterior, pues los jóvenes van a ser la novedad. Esperemos que pues, a veces Cindy le preocupa mucho a uno. En el caso mío, yo soy docente, y en estos días hemos estado manejando con nuestros alumnos, nuestros estudiantes, el tema de las elecciones del domingo, ¿no? Los conceptos, lo que es el umbral, lo que es la cifra repartidora, lo que es el cociente electoral.
Y le preocupa a uno que cuando uno le toca el tema a los estudiantes, son niños de 11, 12 años, por ejemplo, le hacía la pregunta a mis estudiantes y decían, ah, sí, profe, yo el domingo voy a votar por el billete de 50. O sea, le preocupa, y yo se los comentaba a ellos, le preocupa a uno que un niño ya de 12 años empiece a manejar ese concepto, que lo escucha en la calle o lo escucha a sus papás. Es que psicológicamente es un esquema que ya lleva muchos años. Exacto, es un esquema que de pronto era normal para los adultos de hoy, ¿verdad? Porque ellos crecieron en ese ambiente, pero unos niños que hoy en día están recibiendo, porque nuestros papás o nosotros no recibimos en el colegio la educación ciudadana sobre este tema, los niños actuales sí lo están recibiendo, entonces es bueno tomar enseguida, digamos, alguna medida ahí, ¿verdad? Que el niño no empiece a manejar esa frase, que la toma de pronto como recochita, vulgarmente hablando, ¿verdad? Pero eso puede empezar a crear una costumbre en ellos que no se justifica porque están recibiendo la educación que y por repetición de mensajes se crean ideologías. La palabra tiene poder, sí señor, es cierto. Señor. Entonces esa parte preocupa mucho en los jóvenes. Ojalá el domingo veamos algo diferente respecto al comportamiento de ellos, ¿verdad? Pero fíjese, si bien los jóvenes en la actualidad estamos empezando como a formarnos en una manera diferente de percibir muchos entornos, no solamente el político y demás, pero sigue ejerciendo mucha influencia el padre de familia, el docente, el vecino, el amigo, por lo que tú mencionas. Sin lugar a dudas, hace parte de la tradición de la que estamos haciendo referencia. Entonces, aquí el problema no solo es decirle al joven, mira, ven acá, a ti te corresponde, te asiste la obligación, la necesidad imperiosa de cambiar el perfil, pero si en la casa está pasando lo mismo, entonces es como enfrentar dos discursos. Sí, es como los prejuicios, ¿no? El niño los primeros prejuicios los aprende en su casa, escuchando las palabras de sus padres, el racismo y en este caso la cultura democrática, uno la escucha primero en la casa. Entonces si uno escucha al papá lanzando esas expresiones, así sea por desorden, así sea por recocha, como dice uno vulgarmente, el niño lo asimila, el niño repite lo que ve y bueno, de pronto como te digo, pues ojalá a futuro, yo pienso que esa es la manera de empezar a depurar un poco lo que sabemos que son malas costumbres políticas, ¿no? Bueno, hablemos un poco de números y de temas estadísticos. ¿Cuántos candidatos tiene el departamento del Magdalena en este momento? ¿Cuántas curules? No sé si tiene de pronto, si precisa el censo de votación de acuerdo con la registraduría. Hablemos un poco de eso, Eduardo. Bueno, hay que entender pues que para el día domingo se van a proveer cargos para lo que es el Congreso de la República. Recordemos que en Colombia pues hay un sistema bicameral, ¿no? Una cámara que es el Senado de la República donde se van a elegir 102 representantes. El Senado pues son cargos de circunscripción nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que los candidatos a Senado pueden sacar votos en cualquier lugar del país. Entonces ellos hacen, de alguna manera hacen la campaña a lo largo de todo el país. Entonces cada partido tiene derecho a inscribir el número máximo de curules a proveer. Es decir, en este caso, cada partido tiene derecho a inscribir 102 candidatos a Senado de la República. Por el departamento del Magdalena, pues la verdad hay que recordar lo último, ¿no? El último senado que se tuvo en el departamento del Magdalena fue hace 4 años con el señor Manuel Julián Macenet. Desafortunadamente, pues como se preveía y tampoco duró mucho. Exacto, porque inclusive en ese momento se criticó a nivel nacional que era un candidato pues muy cuestionado, lo que está pasando ahorita también. Totalmente. Sin embargo, mucha gente votó por él y perdimos esa curul. En este momento, pues el Magdalena lleva muchos años sin senado. La otra elección que se va a manejar el día, o sea, lo que queríamos decir es que en ese caso un departamento puede tener cualquier cantidad de senadores, ¿no? En ese caso, pues no hay un número ni mínimo ni máximo, va a depender de la campaña que se haga a nivel nacional. Claro. El Magdalena, pues como decíamos, lleva años, por efectos del tema de la parapolítica, la destitución de sus candidatos, lleva años, muchos años sin un senador, y más que sin un senador representativo, porque si bien Manuel Julián Macenet llegó al Senado de la República, fue un candidato que brilló por su ausencia. No hemos visto un senador o un representante del departamento del Magdalena que se pare a echar discurso allá y que mueva a nivel nacional la opinión, como de pronto ocurrió hace muchísimos años. Entonces ahora pues prácticamente llegan a calentar la banca simplemente, ¿verdad? La otra elección que se va a dar el día domingo es para Cámara, ¿no? Para Cámara de Representantes. La Cámara sí, pues se eligen a nivel nacional 165 curules por circunscripción territorial. Es decir, cada departamento recibe un número de curules de acuerdo a su participación en el censo electoral de la nación, en la población nacional. Entonces aquellos departamentos con mayor población van a tener más representantes a la Cámara. Claro. Hay 2 cupos a Cámara que son de circunscripción especial, los que tienen que ver con los de residentes en el exterior. En el caso de los departamentos, pues los que más tienen representantes a nivel nacional es Bogotá, que actúa con una circunscripción especial, ¿no? Con 18 curules de las 165, Antioquia, que tiene 17 curules, Cundinamarca, que tiene 7 curules, y Santander, que tiene 7 curules. Entonces, si observamos esos
4 departamentos, porque son 4 en realidad, porque Bogotá hace parte de Cundinamarca, claro, tienen la tercera parte de los representantes a Cámara del país, fíjate, en esos departamentos, ¿verdad? Tienen casi la tercera parte, 33% de los representantes a Cámara. En el caso del departamento del Magdalena, pues tiene derecho a 5 curules. Entonces, sobre esas 5 curules es que se va a dar la disputa el día domingo. Cada partido, son 11 partidos que hay en Colombia, 11 partidos políticos reconocidos con personería jurídica, cada partido tiene derecho a inscribir el número máximo de curules. En este caso, cada partido del departamento del Magdalena pues inscribe 5 candidatos como máximo, es decir, hubo una inscripción de 8 partidos hasta donde tenemos entendido, o sea que el día domingo por el departamento del Magdalena se van a estar disputando 40 candidatos, 8 por 5, 40 candidatos se van a estar disputando las 5 curules disponibles. Bueno, bastante interesante estos datos. Finalmente yo creo que este ejercicio reflexivo va hacia eso. Señores, más allá, y lo mencionamos el día de ayer, más allá del pastel, más allá del billete moradito, más allá de la botella, hay que hacer un ejercicio democrático real y respetuoso por el país, ni siquiera por nosotros, por el país, porque, y es una frase que creo que voy a poder manejar durante todo este proceso, cuando nosotros elegimos a un representante corrupto, no somos víctimas, somos cómplices, porque hicimos parte de ese proceso. De pronto, Cindy, hay muchos municipios del departamento vecino, departamento de Bolívar, ¿verdad?, que escuchan mucho la emisora. El número de curules a proveer para el departamento de Bolívar, para la Cámara de Representantes, es de 6 curules. Bolívar le ha ido un poquito, no digamos mejor, le ha ido menos mal en el tema de Senado. Sin embargo, ha sido víctima también de la destitución. Recordemos que en la última elección hubo varios senadores, no solamente senadores, digamos, nuevos, sino tradicionales, muy tradicionales, como Javier Cáceres, como Piedad Zucardi, ¿verdad?, que tuvieron problemas y perdió Bolívar unas curules muy importantes en ese momento. Ellos pues esperan hacer una renovación esta vez de esas curules. Pero entonces son 6 los representantes a Cámara que lleva el departamento de Bolívar, es decir, tiene una curul más que el departamento del Magdalena. Sí, también lo mismo, Cindy, ¿no? Mirar a ver lo que está pasando actualmente. Actualmente, pues la Misión de Observación Electoral recientemente sacó un estudio sobre lo que llaman el riesgo electoral. Al comienzo de la emisión decíamos que esta vez el riesgo electoral no está sobre la acción de grupos armados, sino sobre los dineros ilegales financiando campañas, es decir, la infiltración de grupos al margen de la ley de prontuidades de la parte financiera de las campañas. Y pues desafortunadamente, Cindy, a nivel nacional, pues Magdalena y Bolívar precisamente son los que llevan los primeros lugares, ¿no? En el caso de Bolívar, pues tiene un total de 16 candidatos cuestionados por financiación de grupos ilegales, y Magdalena tiene 13 candidatos. Entonces, pues imagínate, llevamos la banderita a nivel nacional, inclusive le ganamos a departamentos con mayor número de candidatos inscritos como el departamento de Antioquia, aunque Antioquia también tiene un buen porcentaje, tiene 9 candidatos, lo mismo que el departamento del Atlántico, en riesgo electoral. Entonces, pues sí, esa conclusión, ¿no? Como Magdalena y Bolívar, desafortunadamente, pues el resultado de todo esto que vemos en la calle, ¿verdad?, de lo que vemos a veces, de las críticas que nos hacen a nivel nacional, se refleja en esto, en estos estudios, que es lo que es el famoso mapa de riesgo electoral. Bueno, Eduardo, sé que el tiempo suyo es corto porque tiene diversas actividades. Sin embargo, quisiéramos seguir conversando acerca de esto porque hace parte de nuestro deber realmente como medio de comunicación. Hablemos un poco acerca de cuántos votos necesitan estos candidatos para lograr el umbral, el tema de las listas, el número, digamos, las listas preferentes, las no preferentes y demás. Explícamelo un poquito, hagamos esa pedagogía con los oyentes, por favor. El tema del voto preferente, ¿verdad?, y el voto abierto. En el tema de las listas, los partidos tienen 2 maneras de inscribir sus listas. Uno lo que llama el voto preferente, que es que la persona marca el logo y de acuerdo al orden de inscripción dentro de la lista interna del partido se asignan las curules. O sea, el partido decide a quién le da las curules de acuerdo al número que obtengan las personas. La otra lista, pues la que es de voto no preferente, es que el partido deja abierta la posibilidad para que la persona marque el candidato del partido por el cual ella quiere que represente su voto. En el caso nuestro acá, en el Magdalena, no hay ninguna lista a Cámara que vaya con voto preferente, todas son listas para elegir un candidato en particular, ¿verdad? En Senado sí hay algunos ejemplos a nivel nacional, el caso del Grupo Nuevo de Centro Democrático es uno, y lo mismo que el Movimiento Mira, son partidos con listas cerradas, es decir, se marca el logo y ellos internamente asignan las curules de acuerdo al orden de inscripción que hayan obtenido. Entonces el número de curules las proveen de acuerdo al orden de los inscritos. Esos son los 2 tipos de sistema de inscripción que hay, ¿verdad? Claro.
Y bueno, hablemos entonces de los votos que se requieren para que pase una lista. Bueno, el tema electoral siempre ha sido bastante complejo por la forma de asignación de eso. O sea, no solamente es el hecho de que la gente vaya y vote y que se haga un conteo, sino la forma como pasa realmente o no un candidato con respecto a ese pastel o a esa torta de electores. Claro, Cindy, y es donde las matemáticas empiezan a funcionar y a traicionar a algunos, ¿no? Sí. Algunos piensan que, no, yo voy a sacar una buena cantidad de votos en mi lista porque yo soy el más fuerte de mi lista. Pero es que ocurre que eso puede ser un arma de doble filo, porque es que la curul se la asigna a cada partido o a cada lista es de acuerdo a la votación total. Entonces casi que la regla general es que en la lista deben ir una cantidad de candidatos que empujen hacia arriba la votación para poder alcanzar primero que todo la curul para el partido. Y luego se da la disputa interna. Es decir, un candidato con una muy buena votación puede quedar por fuera si la lista no responde. Y en la elección anterior tuvimos varios ejemplos de esos candidatos, ¿verdad? Por ejemplo, hubo candidatos en la última elección a Cámara en el departamento del Magdalena, como Carlos Neri López, que estuvieron por encima de los 22.000 votos y sin embargo quedaron sin curul, porque hubo un candidato en la misma lista que fue el señor Isa El Jadue, que fue la mayor votación inclusive a Cámara, que por encima de los 28.000 votos pues se quedó con la curul. Pero hubo candidatos en otros partidos que con 12.000 votos obtuvieron curul, porque todos los candidatos lograron entre todos superar la curul y el que obtuvo, perdón, lograron superar el umbral y entre todos obtuvieron la curul. Entonces, lo importante primero que es para la lista, empujar todos unidos para lograr el umbral. Ese es el primer requisito. Y el umbral, pues, para el caso del departamento del Magdalena, ¿cómo se determina el umbral? El umbral se toma los votos válidos, que es la cantidad de votos depositados por los candidatos, más el voto en blanco, que es voto válido en este caso, ¿verdad? Y esos votos válidos se dividen entre el número de curules a proveer para Cámara, porque es diferente el umbral tanto para Cámara como para Senado, ¿no? Entonces, para Cámara se dividen entre el número de curules a proveer. Para el caso del departamento del Magdalena, en la última elección del año 2010, hubo aproximadamente 312.000 votos válidos. Eso se divide pues entre el número de curules a proveer, que son 5, y eso da un valor de 62.400. Eso se divide entre 2, o sea, la mitad de eso viene siendo el umbral. En ese caso, pues el umbral último del departamento del Magdalena estuvo en el orden de los 31.200 votos. Es decir, que solo las listas que superaron los 31.200 votos tuvieron derecho a una curul. Luego viene el tema de la cifra repartidora, que es la segunda prueba, pero lo primero es superar el umbral. Entonces, conclusión, partido que el día domingo no supere, como ahorita aumentó el censo electoral, ¿verdad? Sí. No tenemos el dato todavía, pero aumentó. Consideramos que va a estar entre 35.000 y 40.000 votos el umbral. Lista o partido que no supere los 35.000 a 40.000 votos no va a tener con seguridad derecho a una curul, no va a superar el umbral. Entonces, ese es el primer reto para todos los candidatos. Bueno, hablando precisamente de eso, ¿qué cree usted que toman como estrategia o como criterio de selección para armar una lista para superar ese umbral? Porque como decíamos, no solamente es que tenga 5 personajes interesantes, sino bueno, ¿será que tú aportes los votos realmente a la lista? Entonces, ¿cómo se hace esa selección? Claro, imagínate, en la última elección hubo candidatos a Cámara, Cindy, que estuvieron por el orden de los 100, de los 30 votos. No. Imagínate qué le puede aportar un candidato eso al esfuerzo que debe hacer el partido. Sí. Es muy poco. Entonces, lo que se requiere es de verdad candidatos que aporten una buena cantidad de votos. En la vez anterior, en la elección anterior, el partido en el departamento del Magdalena que sacó la mayor votación fue el Partido Conservador. El Partido Conservador, pues sus candidatos, los 2 candidatos punteros estuvieron por encima de los 20.000 votos. Y casi logran obtener, porque eso también se puede dar, casi logran obtener las 2 curules, casi. La obtuvieron inclusive en el conteo inicial. Posteriormente, una demanda del Partido Liberal, la anulación, creo, de algunas mesas, hizo que el Partido Liberal se quedara con una curul y se la quitó al Partido Conservador. Entonces, es muy bueno también cuando empujan entre todos, porque se puede llegar al tema de obtener las 2 curules. Ahorita, sin embargo, de acuerdo a los pronósticos que hacen algunos de los analistas locales, pues va a ser difícil que un partido se quede con las 2 curules. Inclusive, si no se pudo la vez anterior donde el Partido Conservador llevaba 2 candidatos muy fuertes, esta vez, en cambio, hay unas fuerzas muy parejas, sobre todo en partidos nuevos. El tema de Opción Ciudadana, por ejemplo, llega con unos candidatos fuertes también, que le quitarán votos, sin duda, a los demás partidos. Entonces, pues, va a ser muy difícil que una lista, esta vez en el departamento del Magdalena, obtenga las 2 curules. Vamos a ver una batalla muy interesante al interior de cada lista por obtener la curul que cada partido va a obtener, que no van a ser todos, ¿eh? Porque de los 8 inscritos, claro, solamente hay 5 curules para proveer. Eduard, definitivamente el tema político bastante llamativo. A algunos les agrada, a otros no tanto, otros prefieren simplemente guardar silencio. Pero vamos, antes de finalizar, a hablar
del voto en blanco. Se habla mucho acerca del voto en blanco, que es una forma de apatía al proceso. Otros indican que es una traición en cierta medida, porque el voto, de hecho, recientemente se publicó en una columna de Semana que hace referencia a que si la persona vota en blanco, ese voto se convierte en un delineado de otros colores, porque van las votaciones a otros candidatos. ¿Cómo funciona esto y cuál es la verdadera, los mitos y las realidades del voto en blanco? No, el voto en blanco, Cindy, de alguna manera hay inclusive en este momento una campaña de algunos candidatos y de algunos partidos contra el voto en blanco. Ellos lo toman como un enemigo en el sentido de que el voto en blanco, como es tomado como un voto válido, ¿verdad? Claro. Es tomado como un voto válido, va a aumentar la exigencia del umbral para los partidos. Entonces los partidos más pequeños lo ven como una amenaza. Con todo el respeto que merecen ese tipo de opiniones, ¿verdad? Hay que entender que cuando se crea el voto en blanco se crea como una opción para aquellas personas que dicen que no están de acuerdo con ninguno de los candidatos. Claro. Entonces, desde ese punto de vista es un voto que merece todo el respeto. Es preferible para una persona expresar su opinión por medio del voto en blanco que quedarse en la casa. Exacto. Yo creo que más bien las campañas deberían realizarlas para capturar a las personas que se quedan en la casa sin votar, que son los que terminan, eso sí, eligiendo, ¿verdad?, por su apatía a los malos políticos que podríamos tener. Pero el voto en blanco, de todas maneras, es la expresión de alguien que dice, hombre, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos, y desde el punto de vista del principio democrático hay que respetarlo. Y matemáticamente, por supuesto, que genera un impacto. Pero ¿el impacto cuál es? Que es tenido en cuenta como voto válido. Entonces aumenta la exigencia del umbral, y eso pues creen algunos que afecta a los partidos pequeños. Pero no, el reto tanto para ellos como para los grandes es capturar a los votantes, ¿verdad? Decirle, hombre, no vote en blanco, vote por el partido X o la lista X que tiene el mejor programa. Ese es el reto para ellos. Entonces, pues, a nivel nacional, de todas maneras hay que entender, por lo menos es más fácil explicarlo con la elección presidencial. Si el voto en blanco le gana a los candidatos a presidencia, está definido que hay que repetir la elección con unos candidatos diferentes. Así es. Si el voto en blanco queda de segundo, se deberá repetir la elección pues y podrá participar solamente el candidato que le ganó al voto en blanco. Entonces el voto en blanco sí es decisivo y es una manera de las personas expresar que no están de acuerdo con la clase política. Yo creo que es lo más sano que hay, en este momento lo más objetivo que hay para expresar la opinión de las personas. Sin embargo, pues a nivel de votación del Congreso, que es la que viene el domingo, la experiencia del voto en blanco no es muy halagadora, ¿verdad? No es muy, hay que entender que la motivación de la gente para votar el domingo pues es diferente a la que tiene, por ejemplo, para la presidencia de la República. Claro. Para presidencia se ve mucho más lo que es la acción del voto en blanco, es un voto mucho más de opinión. Y en el Magdalena podemos medir esa hipótesis con lo que ocurre en las ciudades. Fíjate que la ciudad que más maneja el voto en blanco a nivel del departamento del Magdalena es Santa Marta. Es bastante curioso porque un alto porcentaje de los aspirantes proceden de la zona norte del departamento. Esa es una parte también, lo que es el censo electoral, lo que es la participación de cada ciudad. Pero mira el voto en blanco, en la última elección que hubo de Cámara, de Congreso en el Magdalena, hubo 6.600 votos en blanco, y de ellos 4.194, o sea, casi el 70% de esa votación estuvo ubicada en la ciudad de Santa Marta. Ojo, Santa Marta es una de las pocas ciudades en el departamento del Magdalena donde se maneja de alguna manera el voto de opinión. Lo hemos visto en algunas elecciones. En algunas elecciones lo hemos visto. Por ejemplo, fíjate que el último candidato a Senado que hubo en Magdalena, que fue el que mencionamos anteriormente, que fue el señor Manuel Julián Massenet, un candidato muy cuestionado por supuestos vínculos con fuerzas oscuras, ¿verdad? Con grupos al margen de la ley. A pesar de que el señor vivía en Santa Marta y tenía toda su fuerza política en Santa Marta fue donde sacó de las menores votaciones. O sea, no superó los 6.000 votos en Santa Marta. Eso quiere decir que el Samario no estaba de acuerdo con lo que se consideraba en ese momento como un candidato único para Senado, claro. ¿Verdad? Que ellos no estaban de acuerdo. Entonces Santa Marta siempre ha expresado, y lo hemos visto en otras elecciones para alcaldía, Santa Marta da la sorpresa. La última elección del alcalde Carlos Eduardo Caicedo Mar es un ejemplo de eso también. Le ganó las tradicionales fuerzas políticas. Entonces, contrario a lo que la gente piensa, en Santa Marta sí se maneja un buen margen de opinión, y eso lo refleja con el hecho de que en Santa Marta se generó el 70% de los últimos votos en blanco, que son insignificantes a nivel del Magdalena, solamente 6.600 votos, o sea, sobre 312.000 válidos, solamente 6.600 votos en blanco es muy poquito. Para el caso del municipio del Banco, en la última elección hubo 145 votos en blanco apenas para Cámara y Senado. Entonces, la verdad, el escenario del voto en blanco, desafortunadamente, en cuanto a materia de opinión, en lo que muestran las cifras anteriores, no es la elección de Congreso. La gente creo que prefiere quedarse en la casa, le tiene como que pereza al tarjetón de pronto, ¿verdad? De pronto la fuerza que ha tomado el voto en blanco, que lo vienen reflejando las encuestas, se va a reflejar es en la elección presidencial. Yo creo que podemos esperar muy poco del voto en blanco. En cambio, Cindy, el gran enemigo de los candidatos el día domingo, de los candidatos a Congreso y Cámara, no es el voto en blanco, sino el voto nulo. Las personas que por efecto de la poca pedagogía que hay sobre el tarjetón
y lo complicado que es el tarjetón, porque trae un número y un logo solamente, ¿verdad? Fíjate que en la última elección en el departamento del Magdalena hubo 49.152 votos nulos, es decir, casi el 15% de la votación válida, ¿verdad? Equivale en este caso a los votos nulos. Entonces es un trabajo que se pierde. Esa es la gran amenaza inclusive para los grupos locales, para los grupos políticos locales, cómo enseñarle al elector para disminuir ese margen de voto nulo. Yo creo que por ahí va a estar de pronto la preocupación de ellos para el domingo más que el voto en blanco. Voto en blanco para presidencia de pronto. Okay. Bueno, Eduard, queremos agradecerte por haber dedicado este tiempo con nosotros para conversar acerca de este panorama político. Quisiéramos ya para finalizar hablar un poco del censo electoral y bueno, ya para despedir este espacio informativo con respecto a las próximas elecciones que se darán el 9 de marzo. Bueno, el censo electoral, tú comentabas ahorita, Cindy, acerca de que algunas ciudades no tienen ventajas sobre otras. Sí, exacto. En el caso pues del departamento del Magdalena, pues el último censo electoral del departamento del Magdalena, las elecciones del 2011, las de alcalde, estaban en el orden de los 812.000 votantes, personas aptas para votar en el departamento del Magdalena. Eso pues ha cambiado ahora con las últimas inscripciones que se hicieron, debe haber cambiado, no tenemos los datos todavía. Y de esos 812.000 personas aptas para votar en el departamento del Magdalena, pues hay ciudades que por su alta población pues tienen ventajas sobre las demás. Es el caso de Santa Marta. Santa Marta tiene un censo electoral de 277.000 votantes. O sea que solamente Santa Marta se despacha con el 34% del censo electoral. Y eso se refleja por supuesto en la parte de la representación. Y es la gran preocupación de los municipios pequeños. Porque en ese caso pues Santa Marta va a tener más opción que todos los demás municipios de tener un representante, ¿verdad?, a la Cámara el día domingo. Y eso se está reflejando. La mayoría, por no decir que todos los representantes son de allá. Lo vemos en la composición ahorita del tema de lo que es la composición de la Asamblea Departamental, que fue la última elección, claro, ¿verdad? Si tú miras, Santa Marta y sus municipios aledaños, en este momento manejan el 61% del censo electoral del departamento. Y ocurre que en Asamblea, la composición de los diputados corresponde a esa cifra precisamente, fíjate, ellos tienen el 61% de los diputados, coincide la cifra. Entonces, entre más censo electoral tenga una ciudad, más representación va a tener. Hay municipios, en la última elección, sin embargo, hubo una sorpresa, ¿no? La mayor votación no fue de un candidato de Santa Marta, fue de un candidato de un municipio muy pequeñito, un municipio que se llama Pijiño del Carmen, ¿verdad? Que solamente tiene un censo electoral de 10.000 personas, que es menos del 1% del censo electoral del departamento. Sin embargo, Pijiño sacó la más alta votación con el señor Isa El Jadue, con casi 28.000 votos. Entonces, hay esas elecciones. Ahora, los analistas examinan, ¿no?, a qué se debió esa alta votación y pues coinciden que era que el señor tenía algunas entidades, al parecer que, digamos, desde el punto de vista político, lo ayudaban allá en la ciudad de Santa Marta, unos hospitales, algunos temas, cosas que no deberían manejarse en la política, lo que llama la gente la mermelada, ¿no? Las entidades que le entregan a los políticos para que hagan política. Algo que hay que enseñarle a la gente que no está bien. O sea, sin embargo, en Colombia eso se maneja como si fuera lo más normal del mundo. No es que fulano tiene tal entidad y me está dando un empleo. No debería ser así, pero son las que responden por esas votaciones, ¿no? Entonces, sin duda, el día domingo, ciudades como Santa Marta y los candidatos de allá, por el alto poder que tienen allá en sus ciudades de votantes, tienen la primera opción. Sin embargo, históricamente no siempre ha sido así porque desafortunadamente para ellos, en Santa Marta hay mucho voto de opinión y allá cuando saben que un candidato viene cuestionado, la gente al parecer pues no le brinda su apoyo. De todas maneras pues ese es de pronto lo más resaltable de ahí, ¿no? El banco pues, el censo electoral del banco está por el orden de los 42.000 votantes, sin embargo pues históricamente no votan todos, ¿no? En el banco está votando menos del 58% de esa cifra. En la última elección para alcaldía votaron 22.000 aproximadamente, es decir, casi la mitad de los votantes se quedan en casa. Entonces eso es más o menos lo que tiene que ver con el censo electoral del departamento del Magdalena. Bueno, entonces esperemos que si ese 50% se mueve, que se mueva con la mejor actitud, con el mejor análisis y que, bueno, que empiece a intentar reinar la opinión en vez de las dádivas, de la mermelada y ese tipo de asuntos. La única novedad está en manos de la gente, ¿no? Que salgan a votar. Exacto. Aquellos que nunca votan, salgan a votar. Si usted piensa que hay un candidato que le gustaron sus ideas, pues vote. Si usted tuvo la oportunidad de asistir a alguna reunión y le gustaron las ideas, vote. De pronto el gran derrotado el domingo, o la única novedad sería el abstencionismo, ¿no? Que la gente aumentar el voto de la gente. Y bueno, en cuanto a los otros termómetros que se van a medir, pues suerte para todos los grupos políticos, ¿no? En este momento pues todos están aceitando sus maquinarias, es desearle suerte a todos. Hay muchos grupos políticos, y contrario a lo que de pronto algunas personas piensan, hay grupos que trabajan
uno los ve trabajando y digamos que llevan de pronto hasta una buena intención, ¿verdad? Tener un representante para que los ayude mañana más tarde a tener proyectos para su ciudad. Hay muchos grupos políticos de Cindy, aunque la gente no lo crea, trabajan con esa intención y pues desearles la suerte a ellos, ¿no? De todas maneras, que esos que trabajan con esa buena intención. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Sabemos que ayer, como lo mencionábamos, como lo mencionaste, nos pusimos muy juiciosamente a estudiar este tema. Creo que trasnochaste bastante estudiando para esta entrevista y te lo agradecemos mucho porque hace parte de nuestra responsabilidad como medio. Gracias por estar con nosotros. Muy amable y muy buenos días a todos los oyentes. 7 de la mañana con 12 minutos, él es Eduardo Torres Ruiz Díaz conversando con nosotros acerca de temas políticos, el panorama político para las próximas elecciones del 9 de marzo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.